de amor a lo material, la muerte no está de moda. Borrar las marcas del tiempo que certifican la vida es cosa del folclore actual, como si diese vergüenza envejecer o morir, pues el exitismo abruma, llevándose por delante el único verbo certero a conjugar en futuro. Yo moriré. ¿Me podría decir por qué negamos la muerte? El único verbo que el hombre puede conjugar con certeza y con seguridad es yo moriré. El único verbo. Vos fíjate que nos escandaliza y es lo único seguro que sabemos en la vida. Sí, la muerte siempre ha estado ahí y siempre estará. Sí, al final nos toca a todos. A todos. Pero hay permanentemente una negación de la muerte, por el temor mismo que genera. Yo creo que está en la no aceptación de la finitud. Y claro, si algo querés es correr el límite de la muerte. A partir de las dos tremendas guerras mundiales, podría ser que cambió un poco el criterio de muerte. Antes, siglo XIX, la muerte no se ocultaba, no era una vergüenza. Hoy para nosotros es como es vergonzoso. Los antiguos incas, mayas, huarpes, que han vivido en estas tierras, han hecho un culto de la transición al encontrarse con Inti, al encontrarse con Dios o al encontrarse con el universo, como también en muchas culturas en Oriente y Medio Oriente. Nosotros respondemos a otra forma de pensamiento donde la razón es el techo. Somos diferentes, tenemos culturas e idiosincrasias distintas. Bye bye. Durante miles y miles y millones de años nace la primavera y muere la primavera. Nace el sol y muere el sol. Nacen las plantas y mueren las plantas. Nacen los hombres y mueren los hombres. Pero esa última parte la escondemos porque no es de éxito. Cuando uno planta la cuestión de la muerte, no como el fin que se viene, la daga que cercena, sino como la única certeza del proyecto, tendría que ser una experiencia iluminadora. Que este martes sea el mejor martes y en plenitud de martes por si no hubiera martes. Entonces, cuando el ser humano tome conciencia de que somos finitos, vamos a ser más auténticos, inclusive vamos a caminar por nuestros sueños, vas a tomar mucha conciencia de que es un regalo de que estás acá y que en cualquier momento puedes dejar de estar. La cuestión que hoy se plantea es ser tiempo, no tener tiempo. Fíjese usted, en los hospitales no existe lugar para morir. Existe lugar para nacer. Y entonces es un fenómeno negado. La terapia intensiva no es para los moribundos. La terapia intensiva es para el que sufre una afección grave que tiene buena probabilidad de recuperación, pero no para mandar a la gente a que se muera a terapia intensiva. Los médicos acompañan a los pacientes mientras tienen posibilidades de recuperación. Cuando ya se ve que se viene el desahucio, que los médicos generalmente abandonan a esos pacientes y no lo acompañan hasta morirse. Cuando hay un enfermo grave, a quien no se puede ya curar, los médicos disparan. A los médicos les cuesta aceptar la frustración de no haber podido mantener en vida al paciente, porque es como una derrota que se sufre. Nuestra función, la función de médico, no es solo curar, tal vez la menos exitosa, pero que al médico se le olvida es acompañar hasta la muerte e incluso más allá de la muerte. ¿Más allá de la muerte a quién? A los deudos. La ciencia debe luchar por apostar a la vida, pero sin gambetear nuestra esencia centrada en la finitud.
Un pariente moribundo le pedía a un sacerdote: hable con mi familia, le pido que los convenza. Mi vida se está apagando y no me dejan morir, no me dejan despedirme. Fue un congreso sobre tanatología y asistencia al enfermo terminal. Era un cura cuyano. Él contó que él entró creyendo que debía darle la extrema unción, pero el enfermo le dijo: mire, yo antes de recibirla quiero hablar con usted. Yo he querido despedirme de mis familiares, decirles adiós. No me puedo despedir de nadie porque me prohíben morirme. Entonces yo les suplico a usted que hable con ellos y les haga saber que me estoy muriendo y que quiero decirles adiós y que no simulemos que no me voy a morir. Lo único bueno sería poder decirles adiós. Y no lo pudo lograr. Hasta el último momento, toda su familia se empecinó en la negación de su agonía. Porque en una cultura omnipotente morir es un delito, no un derecho. La expectativa de vida en tiempo de Jesucristo era de 23 años. Los casaban desde niños porque las tribus eran chiquititas y había que aprovechar la posibilidad de fertilización de las mujeres desde su primera menstruación. Entonces había que tener hijos y los hijos nacían pero se morían, así que había que tener muchos. Y por eso los textos hebreos reglamentan la actividad sexual. La prolongación de la vida y el aumento de la expectativa de vida es una realidad. Hoy se llega a los 90 y a los 100. Es una pirámide que cada vez engorda más en el vértice y adelgaza más en la base y por tanto difícil de sustentar. Nuestra cultura es hipócrita. Dice interesarse por la longevidad. Resulta que ahora es interesante vivir 95 años. Con todo respeto hacia quienes lo tienen, ¿por qué? Espero que la prolongación de la vida no solo sea en años, sino en calidad de vida. Si por un lado afirmamos nuestro interés en vivir más tiempo, por otro subestimamos la vejez. También se dice que mientras más progresamos y aumentamos y sabemos más y curamos y tratamos mejor al paciente, aparecen nuevos conflictos, nuevas enfermedades. Sófocles escribió algo que Caetano Veloso popularizó después en una canción memorable. Antiguos navegantes tenían una frase gloriosa: navegar es preciso, durar no. La expectativa de vida aumenta año tras año, pero la inequidad es sello de nuestra distinguida especie. Los condenados de vientre siguen muriéndose de hambre en casi todo el planeta. Voces que susurran, lágrimas de risa, gritos que te abrazan, brazos que te gritan, aristas. Aristas. Planos que reflejan, ángulos que rotan, bordes que se juntan, filos que no cortan, aristas. Aristas. It's not living, you know. No. It's not being alive. You know, they started doing this in Europe already. ¿Podrías explicarnos los conceptos que tienen que ver con la eutanasia y la muerte asistida?
eutanasia, que es un término muy conocido, que quiere decir bien y tanasia es la muerte, el bien morir, ayudar a morir bien. En la Argentina está prohibida por ley, no en algunos otros países como Luxemburgo, Bélgica, Holanda. Lo que no se acepta desde el juramento hipocrático es hacer procedimientos que acorten la vida de alguien por decisión del médico, o por acción del médico, o por omisión del médico. Por omisión es cuando el médico deja morir a sabiendas un paciente que se lo está pidiendo, que se lo ha pedido, que es terminal, porque deja de darle una medicación fundamental. Por comisión es cuando el médico comete un acto, colocándoles entonces una inyección realmente letal. Now, Tom, I will be administering direct lethal injection, what's called active euthanasia. 506 Saginaw Motel. Report assisted suicide. Dr. Jack Kevorkian. En Estados Unidos estaba el famoso doctor Kevorkian, que desarrolló toda una maquinaria para que el paciente se pudiera causar la muerte, o sea, para suicidarse. Desarrollaba una tecnología que el paciente por su voluntad podía matarse. A veces los pacientes nos piden, doctor, deme algo para no vivir más. I can't endure any more pain. Help me. I've had enough. Puedo aliviar el dolor de alguien, pero no decidir que su vida se acabe cuando yo decido. Keeping her alive, I'm killing her. You know what I mean? How do I get around that? You don't. You step aside, Frankie. You leave her with God. She's not asking for God's help. Eso el médico no puede acceder a eso, porque no somos señores de la vida y de la muerte. What do you think of Dr. Jack Kevorkian actually helping people kill themselves? Well, my grandma's very sick, and, you know, every day she asks me, bring me Jack Kevorkian. Doctors are supposed to hold a Hippocratic oath, though. Save lives. He rocks. He gives people a choice. Kevorkian is one of the most audacious serial killers this country has ever known. Jack Kevorkian is the most public symbol of the euthanasia movement, and we need to stop him. Sabemos que si se permite una cosa y que si es legal algo, el temor a la pendiente resbaladiza, al plano inclinado. And over 70% believe that doctors should be allowed to help a terminally ill patient commit suicide. No sea cosa que sea mal empleado y que se exceda en esas posibilidades porque le pierdan un poco el temor al juicio. La demanda del tetrapléjico Ramón Sampedro solicitando la eutanasia fue rechazada ayer por los tribunales por defecto de forma. Bueno, yo solo quiero decirles que estoy en plena posesión de mis facultades mentales. Nos llamó hace un año. Pretendía que literalmente le ayudáramos a morir. Ramón, ¿por qué morir? A ver, quiero morir porque la vida para mí en este estado, la vida así no es digna. Una libertad que elimina la vida no es libertad. Y una vida que elimina la libertad tampoco es vida. Solo el tiempo y la evolución de las conciencias decidirán algún día si mi petición era razonable o... Hace poco un juez norteamericano se enfrentó con un paciente que era cuadripléjico. Había perdido todo el control de los músculos de su cuerpo, excepto el de los párpados. Entonces el juez desarrolló un código de comunicación con el paciente. Quand je vous dis de cligner des yeux, clignez, s'il vous plaît. Una pestañada era no, dos pestañadas era sí. Comment ça marche? Vous pensez à ce que vous voulez me dire?
Quand vous êtes prêt, quand le mot est complet, clignez 2 fois, comme si vous frappiez sur la barre d'espace d'un clavier. Que si quería seguir viviendo así, que no. Que si estaba dispuesto a que lo desenchufaran, que sí. S-A-R-R. Mourir. Vous voulez mourir. Y así se procedió porque era el deseo y la voluntad del paciente no seguir manteniéndose por dignidad en ese estado así de vida artificial. Tiene que intervenir la conciencia del terapeuta y tiene que darse cuenta cuando el paciente que padece encuentra su momento para la partida. Lo que tenemos que diferenciar es cuando ya se ha dado el proceso de agonía, el proceso irreversible. Varios médicos, nunca uno, deciden que el proceso irreversible hacia la muerte ya comenzó. Ahí podemos aceptar lo que son las directivas anticipadas del paciente. Por eso aparecen los testimonios de los pacientes que hacen testamentos de vida. No me vayan a meter a mí en terapia intensiva. Esto comenzó en los Estados Unidos, se llama Living Will, una especie de testamento, digamos, hecho con anticipación. Ahora que estoy sana y buena, entonces decido, escribo ante escribano, que en el caso en que yo esté inconsciente, muy mal, no deseo que me sometan a tratamientos desproporcionados. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos hay más de 10.000 pacientes comatosos que ya no se pueden expresar y que no pueden hacerle saber a nadie que no quieren seguir en ese estado como de vida mantenida artificialmente. La gente aprende a que si llega a ese tipo de situación ya deja a la disposición de lo que quiere que se haga. Hay conceptos que se mezclan. Eutanasia y asistencia no son una misma cosa. Uno precipita la muerte, el otro a morir mejor. Y no hay momentos destacados. Uno importa hasta el final. Y otro término que no se conoce y que es muy importante que es ortotanasia. Ortotanasia es permitir una muerte digna. Ayudar a que el paciente no tenga dolores innecesarios o sufrimiento innecesario. ¿Dónde está el límite entre la ortotanasia, entre lo que es legal en Argentina, incluso la Iglesia Católica y todas las iglesias favorecen, y lo que ya sería eutanasia? Ese límite a veces es impreciso. En la posmodernidad donde la ciencia gobierna, ¿cuál es su límite ante la muerte? Antes, ¿qué era lo que marcaba que el paciente se había muerto? Que dejaba de respirar. Bueno, ahora tenemos respiradores mecánicos. Antes se moría cuando dejaba de latir el corazón. Tenemos bombas de circulación cardíaca. Al último, decimos, bueno, muerte es la muerte cerebral. Cuando tiene un electroencefalograma plano, ahí sí que entonces que se murió. Cuando la ciencia de hoy no sabe qué hacer, abstente, no hagas nada, no toques. Cuando sabemos que ya no hay más nada que hacer para salvar, para que el paciente sobreviva, entonces tenemos que, antes que nada, hacer medicina paliativa. Esa medicina que siempre existió. La medicina paliativa viene de palio. Palio es un manto que cubría a los santos. Es cubrir al paciente, es ayudarlo a que no sufra, a que no sienta dolor ni físico ni psíquico. Toca conjugar el verbo cuidar en lugar de conjugar el verbo curar. Son la cara más humana de la medicina. Ayudar a que ese paso trascendental, que puede ser doloroso, lo sea lo menos posible y suceda dentro de la mayor paz. El derecho a ser oído debería estar entre los requisitos fundamentales de la relación con el paciente por parte de los médicos. Es el paciente el que sufre, no es un órgano el que está enfermo. Por eso aparece todo este empecinamiento
todo este encarnizamiento terapéutico de ensañamiento con un paciente al que no se lo deja morir tranquilo y se lo mantiene vivo con medidas artificiales. Eso lo condena la bioética. Ahí está. Tratamientos desproporcionados, eso es ensañamiento o encarnizamiento terapéutico. Esto remite a un gran problema, ¿no? La rentabilidad económica de los procesos de duración que se impone o se inflige a las personas enfermas, remite además a un problema ético adicional, que es la evidencia de que la ciencia y la tecnología de nuestros tiempos están en condiciones de hacer durar, no necesariamente de hacer vivir. Para salvar vidas, como decía recién, para aliviar, para mejorar, pero no para prolongar una agonía, de ninguna manera. Partimos de la idea de que la función de la ciencia es derrotar a la muerte, no facilitarla también. Hay muchas veces que se hace encarnizamiento terapéutico, ¿por qué? Por miedo al juicio. No sea cosa que si yo esto no lo hago y no me encarnizo, todavía encima me leí un juicio de mala praxis. Y eso tampoco es bioética. La bioética, una ciencia humanística tan nueva que tiene escasamente 40 años de vida, lamentablemente no tiene respuestas exactas. La bioética debe ser para todos, para el creyente y para el ateo, para el agnóstico. Debe ser consensuada, debe ser deliberativa, por eso tenemos que hablar mucho de esto, tenemos que deliberar. Tal vez algún día vayamos a dilucidar y a encontrar mejores soluciones, pero respuestas exactas no existen. ¿Qué significa muerte digna? Muerte digna es una muerte de alguien que ha cumplido con su vida. Aunque por ahí no haya podido hacerlo, intentó siempre cumplirla, dentro de esos cánones. Eso es una muerte digna. It's a transformation. Death? It's a little bit more radical in puberty, but nothing to get particularly upset about. What the hell are you talking about? Death isn't bad. The sad thing is that most people don't live at all. Para mí, habiendo aprendido con Gian Antonio esto, la muerte digna es la muerte acompañada. Antes la gente se moría en la casa y estaban todos los hijos alrededor del muriente, un cuadro, mejor dicho, muy lindo, incluso el perro subido arriba de la cama, de una cama grande, de esas antiguas. Si nacés y sos viable por el cobijo y el cuidado de otros, te mereces morir despedido, con, en y por. Tampoco tenemos una pedagogía de acompañar a morir. Decía Gian Antonio que cuando a un alópata, un médico, se le acaban todos los recursos y todo lo que puede existir, le queda la principal tarea terapéutica, acompañar. No es lo mismo morir de la mano de un hijo, de una esposa, de un ser querido, con los afectos rodeándolo a uno, que morir solo en una fría sala de terapia intensiva. Como la vida es bienvenida, también la despedida es una bienvenida de todo lo que hiciste y fuiste. Yo creo que tampoco estamos educados para eso, cómo acompañar al que está en trance, un trance supremo, donde se convalida la vida también, que se siente digno si está despedido. Muerte no es mala palabra, indigno es no saber vivir. El escritor uruguayo Mario Benedetti reflexiona: ¿cómo no considerar la muerte, hombre, si es la cumbre de la sencillez?
Si uno se instala en el instante como absoluto posible, la vida es concentrada, es sólida, es densa. ¿Qué es la dignidad humana? Bueno, no es fácil definirla. La categoría de dignidad es una de las categorías fundamentales sobre las cuales se monta la ética, se monta la moral. Toda la moral queda metida en esa palabra impresionante que es la dignidad. ¿Qué sería la dignidad? Yo lo he hablado esto mucho con mi mujer. Y los dos pensamos que durar no vale la pena. Que vale la pena protagonizar el tiempo y no transcurrirlo. Y llamamos protagonizar el tiempo a la posibilidad de sentir la alegría de que nuestra vocación se despliegue a diario y que nuestra percepción no sea humillada por el deterioro. Nunca voy a olvidar un primo mío muy querido, muriendo con 50 y pico de años. En agonía, un día antes de morir, me decía, me quiero ir. Si bien es cierto que el médico tiene la obligación de defender la vida, también hay momentos donde tenemos que ser conscientes y defender el buen morir. Por lo tanto, entendemos que la dignidad de morir es la dignidad de vivir mientras uno puede identificarse como sujeto y no quedar como objeto a merced de quienes nos identifiquen como sobrevivientes. Yo no quiero sobrevivirme. La muerte digna es comprender y aceptar. Meditar en la muerte es meditar en la libertad. Reflexionar sobre la muerte es aprender a vivir. Es aprender a morir. Voces que susurran, lágrimas de risa, gritos que te abrazan, brazos que te gritan, aristas. Aristas. Planos que reflejan, ángulos que rotan, bordes que se juntan, filos que no cortan, aristas.